¿Qué tal? Hoy veremos la clase de trabajo y calor. Lo primero es cómo simbolizamos estas propiedades. El calor siempre lo vamos a simbolizar con la letra Q y el trabajo con la letra W. Recuerda de las primeras clases que cuando tienes una letra mayúscula estás denotando a una propiedad total, mientras que si tú tienes una letra minúscula estamos simbolizando una propiedad específica. Recordemos que las propiedades específicas nacieron para que las propiedades extensivas también pasaran a transformarse en propiedades específicas de los sistemas. De ese modo, por ejemplo, la letra Q mayúscula, que está en kilojoule, que es una propiedad total, entonces nosotros la podemos dividir por la masa o bien por la unidad de moles y se transforma en el calor específico, es decir, una propiedad específica. ¿Ok? El trabajo de igual manera, cuando tú tienes una W mayúscula, es el trabajo total, y cuando obtienes una W minúscula, ese es el trabajo total dividido por la masa, por ejemplo, por 1 kilogramo o por 1 libra, y te da el trabajo específico. Siempre lo ideal es que nosotros expresemos nuestros sistemas a través de propiedades intensivas. Como el calor y el trabajo son propiedades extensivas, para que nosotros lo transformemos a propiedades intensivas, se divide por la masa o por el número de moles, y entonces quedan como estas propiedades específicas del sistema. Bien, hoy día, como les dije, vamos a ver lo que es el trabajo o energía de flujo. En los volúmenes de control se moviliza flujo másico a través de sus fronteras. Estamos hablando de sistemas abiertos. Se requiere trabajo para ingresar o bien extraer algún flujo másico desde el volumen de control. Se requiere trabajo de flujo para mantener un flujo continuo a través del volumen de control. Recordemos que el flujo másico, siempre que tú tienes el flujo másico, el flujo volumétrico, por ejemplo, es la misma propiedad, pero por unidad de tiempo. Por ejemplo, en el caso del flujo másico, es la masa dividido por unidad de tiempo. Y en el caso del flujo volumétrico, es el volumen dividido por unidad de tiempo, o lo que tú conoces como caudal volumétrico, o caudal simplemente. ¿Okay? En general, las propiedades de flujo, como flujo másico, flujo volumétrico, se simbolizan en realidad con la misma letra. Por ejemplo, la masa es una M, pero se le pone un puntito arriba. Y en el caso del caudal, a veces lo simbolizan con la letra Q, pero para que no nos confundamos con el calor, también lo ponen con una V mayúscula y un punto arriba. ¿Okay? Bien, acá tú tienes, por ejemplo, un volumen de control, te das cuenta que es un sistema por el cual entra masa y también sale masa. Entonces, nosotros hablamos así de un volumen de control, el cual tiene la frontera, ¿ya? Y en condiciones de flujo estable, tanto la masa como el contenido de energía de este volumen deben permanecer constantes. Entonces, un volumen de control es una región que tú eliges de manera arbitraria en el espacio y que se escoge como objeto de estudio. Bien, pasemos a lo que nos interesa. El trabajo de flujo nosotros lo vamos a definir algebraicamente como la integral de la presión por la diferencial de volumen. Como te fijas, estas son letras mayúsculas, por lo tanto, aquí nosotros estamos representando al trabajo de flujo total, el cual debiera estar en unidades, por ejemplo, de kilojoule, de BTU, de calorías, cualquier unidad de energía. En el caso que tienes acá, este es el trabajo específico, que es este mismo trabajo que tú lo divides, por ejemplo, por la masa. Si yo lo divido por la masa, este trabajo grande dividido por la masa me da un W chico. La presión no, te queda tal cual, pero si el delta V lo divides por la masa, te queda la diferencial del volumen específico. Bien, las unidades de este de arriba, dijimos que eran kilojoule o BTU, por ejemplo, y acá va a ser kilojoule partido por kilogramos o BTU partido por libra, que lo dividiste por la masa. También está la posibilidad de que lo dividas por el número de moles. Si divides esto por el número de moles, el resultado te va a quedar, por ejemplo, en kilojoule partido por kilomol o BTU partido por libra mol. Aquí arriba, te dejé, por si se te olvida, las relaciones, que el W chico es igual al trabajo total dividido por la masa o bien dividido por el número de moles. Vamos a ver 3 casos. Vamos a ver los procesos isobáricos,
procesos isotérmicos y procesos isocónicos o isométricos. ¿Cómo aplicamos la ecuación? Tú sabes álgebra, así que no te va a costar. El trabajo dijimos que era la integral de P por dV desde un volumen inicial A un volumen B. ¿Ok? Si la presión es constante en un proceso isobárico, significa que la presión es constante, yo puedo sacar esta constante fuera de la integral, me va a quedar P por la integral del dV. Pero la integral del dV es delta V, siempre desde el volumen final al inicial. ¿Ok? Por lo tanto, para cualquier proceso isobárico, recuerda que un proceso isobárico en un diagrama PV está representado por esta línea horizontal. Entonces, ese trabajo va a ser la presión es constante, ¿cierto? La P de A es igual a P de B y igual a una presión X, que sea, multiplicado por el volumen final, si el trabajo se desplaza desde A hasta B, va a ser el volumen de B menos el volumen de A. Aquí te puse los signos. Por ejemplo, vamos a sacar esto. Si yo me dirijo desde la izquierda hacia la derecha, el trabajo te va a dar positivo. Pero si tú vas desde la derecha hacia la izquierda, el trabajo te va a dar negativo, lo cual es obvio porque el delta V para allá te va a dar positivo, pero para allá te va a dar negativo. ¿Ok? Entonces ahí te lo dejé representado también para que lo recuerdes. Trabajo AB positivo, y si es de B hacia A, es exactamente el mismo valor numérico, pero con el signo contrario. Es como, por ejemplo, que tú fueras a la panadería y te vas desde tu casa hasta la panadería, vas a tener un trabajo, y si te devuelves de la panadería a la casa, va a ser el mismo trabajo, pero va a ser un trabajo con el signo negativo. ¿Ya? Bien, eso es entonces con respecto a los procesos isobáricos. Veamos un ejemplo de proceso isobárico. Determina el trabajo de flujo de agua que se encuentra inicialmente a 80 grados Celsius y tiene un volumen de 1,5 metros cúbicos partido por kilogramo. Te están dando las condiciones en el estado 1, estado inicial, o estado A si quieres llamarlo. Posteriormente se evapora completamente a través de un proceso isobárico, ¿te fijas? Cuando te dice vaporización completa, significa que te vas a encontrar en la zona de vapor saturado. Entonces estás en tu punto 1, te fijas, este es un proceso isobárico. Siempre que tu trayectoria es una línea horizontal en un diagrama PV, por ejemplo, acá toda la presión vale 0,04739 megapascal. ¿Ok? Bien, si tú te fijas, el área bajo la curva representa la integral. Tú tenías que el trabajo era la integral de P por dV. Por lo tanto, si haces el gráfico de P versus V, el diagrama te va a dar un rectángulo. Y el área de un rectángulo, ¿qué es? La base por la altura. Entonces, la altura en este caso es la presión, que es la misma que está acá, y la base va a ser este volumen menos este volumen, que es lo que tú tienes acá. ¿Ok? Ten mucho cuidado si haces esto por área con el signo. Tienes que tener mucho cuidado de cuando yo voy de la izquierda hacia la derecha es positivo, y si voy de la derecha hacia la izquierda el valor es negativo. Otra cosa importante es que tienes que tener cuidado con las unidades. Acá es P por delta V. La presión tiene unidad, en este caso, en este ejercicio específico, de megapascal. Y el volumen en metros cúbicos partido por kilogramo. Y esto tú lo vas a transformar a unidad de trabajo. El trabajo tiene las mismas unidades que la energía. Entonces lo vamos a transformar a kilojoule partido por kilogramos. ¿Ok? Entonces, acá nosotros vemos, lo transformamos, hicimos 1000 kilopascal a megapascal, y de kilojoule a kilopascal por metros cúbicos, y finalmente te queda entonces tu trabajo. Tu trabajo va a ser 0,09 kilojoule partido por kilogramo. Ok, hagamos el mismo ejercicio, pero ahora nosotros nos vamos a desplazar desde la izquierda desde la derecha hacia la izquierda. Ejemplo 2. Determina el trabajo de flujo de agua, siempre de agua, inicialmente a temperatura de 80 grados Celsius y fase de vapor saturado. Partimos con este punto, vapor saturado. Posteriormente ocurre un proceso isobárico hasta llegar a 1,5 metros cúbicos kilogramos. Te vas isobáricamente hasta llegar a este punto. ¿Ok? Llegas a este punto y ahora calculamos nosotros el trabajo.
el trabajo va a ser esa presión por delta V. El delta V es la diferencia de esto, ¿ya? Y ahora te va a quedar negativo porque tu volumen 2 es menor que tu volumen 1, ¿ok? Si tú lo hicieras, de igual modo que recién, a través de la área, es altura por el ancho, y tienes que tener cuidado con el signo, como te vas desde la derecha hacia la izquierda, le antepones el signo negativo si que lo haces por área. Bien, acá te puse un recordatorio, también lo dije en clases, es que siempre en la zona que tú estés, por ejemplo, líquido saturado, que es esta pelotita amarilla, o mezcla, que es cualquier lugar de esta zona que tienes una línea morada, o bien de vapor saturado, que es este rojo, en toda esta zona, fíjate, todos en esta zona son isotérmicos, pasan por la misma isoterma, pero también pasan por una línea horizontal. Entonces cualquier punto que se encuentre en esta zona es isotérmico e isobárico, ¿ok? Siempre que estés en la zona de líquido saturado hasta el vapor saturado, considerando mezcla, significa que tu proceso es isotérmico e isobárico. Bien, veamos el caso 2. Un proceso isocórico o isométrico, recuerda que es cuando el volumen es constante. En este proceso, el dV vale 0, porque el volumen inicial es igual al volumen final, por lo tanto el delta V vale 0, ¿ok? Entonces, el trabajo vale 0. Cuando te digan que el que el proceso es isocórico o isométrico, tú sabes inmediatamente que el trabajo de ese proceso es 0. Recuerda que siempre los trabajos están asociados a procesos. Tú nunca puedes determinar el trabajo de un estado, porque el trabajo de un estado no existe. El trabajo es de un proceso, es decir, pasar de un estado hacia otro estado. Si tú hicieras el cálculo por área del trabajo isocórico, de un proceso isocórico, te vas a fijar que tiene una altura desde I hasta F, o de A hasta B. Pero el ancho es 0, porque el volumen inicial es igual al volumen final. Por lo tanto, el trabajo te va a quedar 0. Muy bien. Bien, en los procesos, el caso 3, bueno, el proceso isobárico y el proceso isocórico son muy simples. En el isobárico simplemente haces P por delta V, en el trabajo de un proceso isocórico pones que el trabajo vale 0, pero en el proceso isotérmico, siempre y cuando no sea isobárico, o sea, no estoy hablando de la zona de mezcla, sino que estoy hablando de la zona de vapor sobrecalentado o bien de líquido comprimido, ¿ya? En esa zona ya es un poquito más complicado determinar el trabajo. Para determinar el trabajo tú tienes dos posibilidades, de tener una ecuación que te represente la presión en términos del volumen, ¿ya? O bien que tú lo hagas gráficamente. Que tengas una presión en función del volumen, por ejemplo, supongamos que en un determinado ejercicio la presión es A más B por V, más C por V cuadrado, tú podrías poner esa expresión acá dentro de la integral, después integrar y resolverlo analíticamente. Pero ese caso no lo vamos a tener en la prueba. En la prueba tú vas a contar solamente con datos experimentales, los puntos experimentales de la tabla de vapor que tú vas a poner entre estos puntos. Y por lo tanto yo te voy a enseñar a calcular el área de manera gráfica de esta curva. ¿Ya? Bien, antes de pasar a eso, vamos a ver que el calor es igual al calor, el calor tú lo determinas a través de la ecuación de la energía, de la primera ley, la cual establece que el calor menos el trabajo es igual a la variación de energía total. Esa variación de energía es la suma de energías internas más energías externas. Para efectos de nuestro curso, vamos a considerar que las energías externas son despreciables y por lo tanto nos va a quedar esta simple ecuación para nuestros ejercicios. El calor menos el trabajo es igual a la variación de energía interna. Como vamos a trabajar mientras con el agua, la energía interna son los datos que tú sacas desde la tabla de vapor. También lo puedes expresar en términos de propiedades totales. ¿Ok? Vamos a partir entonces con un ejercicio. Acá te pido que pongas mucha atención, que no se te vaya a ir ningún detalle de lo que te vaya diciendo. Tenemos agua que se encuentra inicialmente a una presión de 1 megapascal y 250 grados Celsius. Luego se produce un proceso isotérmico hasta lograr el volumen crítico. Como puedes ver, acá tú vas a tener
Agua se encuentra inicialmente a un estado 1, ¿cierto? Y luego se produce un proceso isotérmico hasta lograr el volumen crítico. Entonces pasamos de un estado 1 a un estado 2. Tenemos un único proceso. Determina el trabajo de flujo y el calor en kilojoule partido por kilogramo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Como tienes estado 1, presión 1 megapascal y temperatura 250 grados Celsius, vas a ver en qué fase te encuentras. Vas a ir a la tabla C1 o bien a la tabla C2. Déjame mirar. Si te vas a la tabla C1, por ejemplo, te vas a dar cuenta que a 250 grados Celsius la presión de saturación vale 3,973 megapascal. Y tu presión del problema es 1 megapascal. Como tu presión de este estado es menor que la presión de saturación a 250 grados Celsius, significa que estás en la zona de vapor sobrecalentado. Y por lo tanto vas a utilizar la tabla C3. Luego dice que se produce un proceso isotérmico hasta lograr el volumen crítico. Mira, tienes inicialmente datos, presión 1, 1 megapascal, temperatura 1, 250. Yo me voy a ir a la tabla C1, te podrías haber ido también a la tabla C2 y ver qué ocurre con la temperatura. Y seguramente, o sea, no es seguramente, es seguro, a 1 megapascal, déjame mirar, la temperatura vale 179,9. Como tu temperatura es mayor, también sabrías que es vapor sobrecalentado. Yo simplemente escogí irme a la tabla C1 porque quise, podrías haber ido a la tabla C2, da lo mismo. Y vas a obtener lo mismo. A la tabla C1, a T250 entonces, la presión de saturación es 3,973, por lo tanto es vapor sobrecalentado. Me voy a la tabla C3 y busco los valores del volumen específico y de la energía interna a esos datos y me dan estos resultados. ¿Ok? Eso lo sacas de la tabla C3. Después, mi proceso dice que se va a través de un proceso isotérmico hasta lograr el volumen crítico, ¿ya? Como es isotérmico, significa que la temperatura 2 es igual a la temperatura T1. Y como es hasta lograr el volumen crítico, voy al último valor de la fila, de la tabla C1 o de la tabla C2, y saco el volumen crítico, que es 0,03155. No te vayas a confundir, irte al punto crítico. Estoy diciendo volumen crítico, no punto crítico. ¿Okay? El volumen crítico es el volumen del punto crítico, pero no es el punto crítico propiamente tal. Bueno, saco el VF, el VG, y con eso, con estos valores, calculo la calidad. Con la calidad voy a la tabla C1, saco UF, UG, y puedo determinar la energía interna. Bien, mi punto 1 se encuentra acá. Me voy entonces, fíjate, a través, sé que tengo 1 megapascal, 250 grados Celsius, ese es mi dato. Me voy a través de un proceso isotérmico por esta línea morada y llego, este es mi punto crítico. Cualquier punto que se encuentre sobre esta línea vertical roja tiene el volumen crítico. Cualquier punto que se encuentre sobre esta línea horizontal roja tiene la presión crítica. Y cualquier punto que se encuentre sobre esta isoterma roja tiene la temperatura crítica. En este caso yo digo del estado 1 hasta el volumen crítico. Sé que tengo que intersectar con esta línea vertical roja. Mi punto 2 queda ubicado allí. ¿Cuánto es mi trabajo del 1 al 2? Va a ser todo el trabajo, toda esta área que está en la zona morada. ¿Te fijas? Del 1 al 2 hasta abajo, y toda esa zona morada va a ser el trabajo que tú quieras determinar. Bien, acá yo también he querido ubicar el valor del volumen de vapor saturado, ¿ya? Porque a veces me es más fácil trabajar esto como un sistema isobárico y simplemente saco el área de un rectángulo, y para trabajar después este punto isotérmico, este proceso isotérmico, lo hago de manera independiente. Podrías hacerlo independiente o junto, como te voy a explicar luego. Bien, a 250 ves que este es el valor de la presión de saturación y este es el volumen de vapor saturado. Por lo tanto, escribes el valor de la presión de saturación y escribes el volumen de vapor saturado. ¿Ya? Ahora vamos a buscar esto. Fíjate, a 250 grados Celsius, el punto 1, y a una presión de 1 megapascal, voy a la tabla C3 porque estoy en la zona de vapor sobrecalentado.
1 megapascal, 250, y saco cuánto vale el volumen. Y ahora escribo el valor del volumen. ¿Viste? Bien. Ahora voy a buscar todos los valores que se encuentran entre 1 y 1G. ¿Dónde encuentro esos valores? Fíjate. Estoy en la zona de vapor sobrecalentado, por lo tanto tengo que trabajar en la tabla C3, y desde 1 a 3 voy a buscar en la tabla C3 la temperatura a 250 grados Celsius. ¿Qué valores voy a rescatar a 250? Todos los valores que se encuentren entre la presión de 1 megapascal y 3,973, todos los puntos que hay acá adentro, porque yo estoy tratando de dibujar esta línea tal cual es. ¿Ya? Me voy a la tabla C3, busco a 250, a 1 megapascal, ¿te fijas? A 1 megapascal hasta 3,973. A 1 megapascal, a 1,5 también, a 2 también, a 3 también, pero ya 4 no me sirve. ¿Por qué no me sirve? Porque 4 es mayor que 3,973, por lo tanto no lo utilizo. Solamente tengo estos 4 puntos para realizar el gráfico. Entonces, pongo mis resultados acá. A 1 megapascal, 0,2327. A 1 megapascal, 0,2327. A 1,5, 0,1520. A 1,05, 0,1520. Y así pongo todos los valores. En el fondo, mi gráfico que tenía recién, ahora yo pongo estos puntitos azules, desde el 1 hasta el 1G, todos los puntos experimentales que encontré en la tabla de vapor, que son 1, 2, 3, 4, y con el de vapor saturado, 5. Tienes 1, 2, 3, 4, 5 valores. Este valor de saturación, recuerda que lo sacaste de la tabla C1 a 250 grados Celsius y corresponde al VG. ¿Ya? Bien, ¿qué es lo que tienes que hacer después? Mira, del 1G al 2 yo puse un rectángulo. Esa área es el área de un rectángulo, altura por ancho. Después, esta zona la empecé a dividir en grupitos de triángulos y rectángulos. Triángulo azul, triángulo negro, triángulo calipso, rectángulo rojo, rectángulo amarillo, rectángulo verde. Después saco las áreas de cada uno. Por ejemplo, el área de este verde va a ser, la altura es 3 megapascal por 0,07058 menos 0,05013. ¿Te das cuenta? Después, si saco el área del triángulo negro, va a ser 3 menos 2, que es la altura, dividido por 0,1114 menos 0,07058. Tienes que tener cuidado que siempre las áreas son positivas, ¿ya? Se sacan con módulo, las áreas negativas no existen. Pero, en este caso, siempre que el trabajo se desplace hacia la izquierda, va a ser negativo. Y siempre que el trabajo se desplace hacia la derecha, va a ser positivo, ¿ya? En este caso, para que nosotros nos dirijamos del 1 al 2, fíjate, del 1 al 1G, la flecha va hacia allá, hacia la izquierda, por lo tanto es negativo. Del 1G al 2 sigue siendo negativo, ¿ok? Va a ser negativo entonces. Bien, el trabajo 1-2, yo lo puedo sumar. Por ejemplo, ustedes hoy día están en su casa. Si van, por ejemplo, al almacén, y ustedes siguen esta trayectoria, desde su casa hasta la esquina de su casa, y después desde la esquina hasta el almacén, fíjate, el 1 va a ser mi casa, el 1G va a ser la esquina de mi casa, y el 2 va a ser el almacén. Por lo tanto, el trabajo que yo ocupé de ir desde mi casa hasta el almacén va a ser el trabajo desde mi casa hasta la esquina, y después desde la esquina de mi casa hasta el almacén, ¿viste? Entonces se suman los trabajos, ¿ok? ¿Por qué hago esto? Solamente si es que quieren hacerlo, si no, lo hacen todo gráficamente y no hay problema. Acá yo digo el trabajo 1G2 es el área de este rectángulo, P, 3,973, por el ancho de este rectángulo. Bien, ¿por qué es tan importante que ustedes realicen los gráficos y no vayan a asumir a priori que acá hay un triángulo y acá abajo hay un rectángulo? Porque nunca es así, sobre todo en la fase de vapor sobrecalentado. Acá hay un gráfico, que lo hice ayer con los datos de la tabla C1,
para que ustedes vieran el comportamiento real de un diagrama PV. Son estos puntitos azules, ¿se fijan? Yo, ¿por qué lo dibujo como casi una curva de Gauss, una curva gaussiana o simétrica? Solamente para ejemplificar lo que quiero enseñarles y para que sea más fácil de comprender, porque hacer esas áreas, por ejemplo, si hoy día el 3 estaría por acá, el 3 megapascal, va a ser muy difícil empezar a expresar esas áreas. Entonces, esto yo solamente lo hago como una forma visual. En este diagrama PV total, ustedes lo único que tienen que fijarse siempre es que la presión aumenta hacia arriba, que el volumen aumenta hacia la izquierda y que las isotermas aumentan hacia arriba, ¿ya? Pero esta es la forma real del gráfico, esos puntitos azules que son los puntos experimentales sacados de la tabla C1. Estos que les pinté acá, esta es una isoterma, otra isoterma, estas son hechas así nomás, no siguen ninguna, no siguen la tendencia real de los valores experimentales, lo escribí solamente para demostrárselo. Bien, el ejercicio que estábamos realizando, yo lo hice en el Excel, yo obtengo, acá ocupé todos los puntos, dibujé hasta esto, ¿ven? Dibujé toda esta zona, está representada por estos puntos, hasta acá. De aquí hasta allá hay una horizontal, esto corresponde a la zona isobárica, que es la que ustedes tienen acá, ¿ya? Desde el volumen de 0,05013 hasta 0,003155, que está acá. ¿Ok? Ustedes eligen, si hacen este gráfico, calculan las áreas directo acá, en ese caso no tienen que sumar el 1G, solamente tendrían que sacar un trabajo 1,2 directo desde acá hasta allá. Pero si yo saco esta área, aparte, como lo había hecho recién, acá, entonces no sería necesario hacer este punto. Y solamente me limito a hacer este. ¿Ok? Aquí está la tabla con los valores que saqué recién a 250 grados Celsius, entre la presión de 1 megapascal hasta 3,973, de 1 a 3,973, y ahí pongo los puntos experimentales. ¿Ya? Después calculo el área, que lo había calculado, y después empiezo a hacer triangulitos, rectángulos, ¿ya? Y voy viendo hasta que calculo todas las áreas bajo la curva. Recuerden que en nuestro ejercicio el proceso va desde el estado 1 al 1G y del 1G al 2. Siempre van hacia la izquierda, por lo tanto no se olviden de anteponer el signo negativo. Bueno, acá yo les puse el cálculo separado, ¿ya? Acá asumí que las áreas solamente eran las de acá, no esta no la sumé, para efectos de este ejercicio, ¿ya? Entonces, el 1G al 2 me da esto en megapascal por metro cúbico partido por kilogramo, y después lo tuve que transformar a kilojoule partido por kilogramo. Hice la conversión de unidades, no se olviden de eso también. Después calculé el área bajo la curva, sumé todas las áreas que habían acá. Insisto, este rectángulo grandote no lo consideré para este ejercicio, porque ya lo había considerado en este cálculo. Del 1 al 1G, entonces, la sumatoria me dio 0,495 megapascal por metros cúbicos kilogramos, y después hice la conversión de unidades. Ojo, no tiene por qué darles a ustedes exactamente el mismo resultado que a mí, porque va a depender de qué áreas ustedes consideraron. ¿Okay? No tienen por qué considerar todos los puntos, pueden también ustedes ir buscando, juntando 3 puntos si ustedes consideran que se comportan de manera lineal. Bien, al trabajo que obtuve, que al final da 495, no debo olvidar de anteponerle el signo negativo, porque la dirección del proceso era hacia la izquierda. ¿Ok? Después calculo el trabajo y después calculo el calor. El calor va a ser igual al trabajo, más el delta U1, 2, que eso corresponde a la energía interna 2, menos la energía interna 1, que lo sacaron ustedes para los datos que le dieron, desde la tabla de vapor de los estados 1 y 2. Bien, chicos, veamos un segundo ejercicio para aclarar más. Este tipo de prueba. Vapor de agua se encuentra inicialmente a 0,1 megapascal y el volumen es 0,406 metros cúbicos kilogramos. Y después te voy dando una serie de procesos. Vamos a ir haciéndolo de a poco. Primero te da presión 1, 0,1 megapascal y volumen 1.
Tú sabes, lo primero, como tengo la presión, me voy a la tabla C2, busco el volumen G, me voy a dar cuenta que este volumen que me da se encuentra entre el volumen F de líquido saturado y el volumen G de vapor saturado, por ende estoy en la zona de mezcla. Al estar en la zona de mezcla voy a determinar la calidad con este volumen que me dieron y los volúmenes F y G que saco de la tabla. Con esta calidad voy a determinar la energía interna, que es igual a UF más X por UG menos UF, y a esta presión la temperatura corresponde a la temperatura de saturación. ¿Ya? Tenemos listo el estado 1. El estado 2 dice, el sistema se ve afectado por un proceso 1-2 isobárico hasta que se evapora completamente. Isobárico significa que la presión 2 es igual a la presión 1 y que se evapora completamente significa que el estado 2 es vapor saturado. Lo escribo ahí. Las propiedades corresponden a las que tienen apellido 2G en la tabla, como te dan la presión, sigues con la tabla C2. Posteriormente le sigue un proceso 2-3 isocórico hasta lograr una temperatura de 350, finalizando con un proceso isotérmico hasta vaporización completa. ¿Ya? Entonces nos dan el proceso 2-3 y después nos dan el proceso 3-4. Ponemos los resultados del estado 3, es isocórico, ¿cierto? Llegas a esa temperatura, tuviste que interpolar, estás en vapor sobrecalentado, interpolamos y obtenemos el valor de la presión 3 U3. Ustedes ya saben interpolar, intrapolar y extrapolar, así que no debieran tener problema en resolver. Y el estado 4 dice que se va isotérmicamente hasta evaporar completamente, entonces la temperatura 4 es igual a T3, y obtenemos el valor del volumen, que es el V4G, y todas las propiedades corresponden, el U4 es U4G y el H4 es H4G. Y la presión es la presión de saturación correspondiente a 350 grados Celsius, que lo sacas de la tabla C1. Dibujamos nuestros puntos. Acá tienes que tener cuidado de no equivocarte, ¿ya? Nuestro proceso 1-2, si tú te fijas, es isobárico, es isobárico e isotérmico. Obviamente que me conviene más trabajarlo como isobárico, y el área de esta región, nuevamente es un rectángulo, el trabajo 1-2 va a ser 0,1 megapascal multiplicado por esta diferencia de presión. Ahora el proceso se desplaza de la izquierda hacia la derecha, por lo tanto ese trabajo te va a dar positivo. El trabajo 2-3 corresponde a un proceso isocórico o isométrico, por lo tanto el trabajo vale 0. Y del 3 al 4 tienes que buscar en la isoterma 350, en la tabla C3, todos los valores que tengas entre esa presión y 16,51. Tienes que buscar todos esos puntos para ver cómo se comporta, ¿ya? Ojo que aquí el trabajo es negativo, porque de 3 a 4 va hacia la izquierda, ¿ves? Hacia la izquierda. Entonces yo calculo mi trabajo 1,2, P por delta V, lo obtuve, es positivo, porque va de izquierda a derecha, el trabajo 2,3 vale 0. Eso es muy sencillo. No es más difícil, sino que es más tedioso, ¿no? Bien, ahora busco, estoy en la zona de vapor sobrecalentado, tabla C3, busco los valores entre 0,173 y 16,51. Aquí tienes a 350, el 0,15 no me sirve porque ese es menor. Fíjate, si yo usara el 0,15, el 0,15 está abajo de este, por lo tanto sería un punto de acá, que no me interesa. No está en la zona que yo quiero determinar el trabajo. ¿Te fijas? Entonces, este punto de acá abajo no me serviría. Entonces el 0,15 lo rechazo. El 0,2 lo considero, porque el 0,2 es mayor que el 0,173 y es menor que el 16. Entonces va por acá. Tengo que considerar. Considero el 0,8, el 0,4, el 0,6, el 0,8, el 1, el 1,5, saco los valores de los volúmenes, sigo buscando 350, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, sigue siendo menor que 16, que 16,51. Después llego a esta tabla, y en esta tabla ya no hay datos a 350, por lo tanto, tengo valores solamente hasta 12 megapascal. ¿Ok? Hago mi tabla con todos los valores que saqué de la tabla anterior. Fíjate, acá tengo el punto inicial, que corresponde a este, 0,173, a ese volumen,
Y el último valor corresponde al de vapor saturado. Este valor lo sacas de la tabla C1 a 350 grados Celsius, que corresponde al VG. ¿Ya? No te vayas a equivocar. Entonces, ahora vamos a hacer el gráfico de esto. Este gráfico, fíjate la forma que da. O sea, tú te podrías haber, mira, esto va hacia allá, por lo tanto, acuérdate que el trabajo es negativo. Tú podrías haberte equivocado y haber considerado que esto era la forma de un triángulo, y nunca, ¿te das cuenta? O sea, por ejemplo, vamos a hacer una cosa acá, por ejemplo, si tú te equivocas, ¿ya? Y, vamos a ver esto, control C, control V, y por ejemplo, tú hubieses considerado que esto era como un triángulo, tú hubieses agregado toda esta zona blanca al cálculo del trabajo. Toda esta zona blanca, y esa zona blanca no existe. Entonces, tienes que tener cuidado de hacer bien la gráfica. ¿Ok? Entonces, hacemos nuestro gráfico, y acá tenemos que calcular las áreas, vamos formando triángulos, rectángulos, ¿ok? Hasta poder representarlo gráficamente. Fíjate, mira acá yo hice triángulos, rectángulos, ¿ok? Acá hay un rectángulo, y saqué las áreas. Espero no haberme equivocado. ¿Ah? Recuerde que el área de un triángulo es base por altura dividido por 2. Y en el caso del rectángulo, es, por ejemplo, en este rectángulo 4, va a ser base por altura. ¿Ok? Entonces, nosotros, por ejemplo, te das cuenta, la altura de este, A2, que le puse yo, vale 4 por la diferencia de estos dos. La pongo acá, ¿ok? Después yo sumo todas estas áreas siempre tienen que ser positivas, no te vayas a olvidar, porque las áreas no pueden ser negativas, ¿ya? Vas a tener todas esas áreas. Ahora, ¿cómo? Me preguntaban en clase el día, ¿cómo sé cuándo puedo juntar? Por ejemplo, yo en llegué e hice que todo esto fuera un triángulo, porque si me pongo a hacer punto por punto, son muchos, van a ser muchas las áreas. Mira, supongamos que esta es una regla, entonces yo con mi regla voy a ver dónde se comportan básicamente como un triángulo. Entonces yo me doy cuenta que hasta acá puedo considerarlos como que se comportan como un triángulo, ¿te fijas? Entonces yo asumí que toda esta zona café era un triángulo. Si yo asumo que el amarillo también es un triángulo, fíjate, ya va aumentando esa área blanca. Y al aumentar esa área blanca significa que todo eso es mi error que le estoy sumando al trabajo. ¿Te das cuenta? Entonces, acá tienes que asumir, ahí no tengo casi área blanca. Entonces, claro, para no estar sacando tanta área, porque tampoco el tiempo es ilimitado, sobre todo en las pruebas, entonces yo puedo ver que estos se comportan como una línea casi recta, y ahí saco un triángulo, ¿viste? Entonces, de esa manera, con un lápiz o con ayuda de una regla, tú puedes ir viendo hasta formar las áreas que quieras. Sacamos la suma de las áreas, ahí me dio 1,454, te insisto que a ti no tiene por qué darte exactamente mi mismo resultado. Te podría haber dado 1,35, o 1,5, o 1,55, y también estaría bien, porque va a depender del número de áreas que tú tomes, o del número de áreas que tome yo, ¿ok? Entonces, a mí me dio 1,454 la suma total de las áreas. Esto está en megapascal por metro cúbico kilogramo. Por lo tanto, lo voy a transformar a kilojoule partido por kilogramo, y ahí me da el valor 1454. Y no me puedo olvidar de anteponer el signo negativo, porque, como les había dicho, el trabajo se desplazaba de la derecha hacia la izquierda. Ahí tengo el trabajo. El calor 1,2 es el trabajo 1,2 más delta U sub 1,2. Recuerda que las energías internas las calculamos en la primera parte, que las obtenías desde las tablas de vapor a las condiciones que te da el sistema. Calculo el Q2,3, esto es igual a delta U2,3 porque el trabajo de un proceso isocórico, recuerda que nos salió 0, y acá el Q3,4 es trabajo 3,4 más delta U3,4. Bien, chiquillos, espero que les haya quedado clara la materia de trabajo. Estudien este curso que les estoy dando. Además, les voy a dar más o menos los tips de la prueba para que ustedes vayan con tranquilidad. Bueno, la prueba le vamos a dar un ratito más para que ustedes tengan tiempo de trabajar un poquitito más tranquilos. Van a tener 2 horas y media para la prueba, ¿ok?
El ejercicio, van a tener dos ejercicios, el primero va a valer un 35%, van a tener una conversión de unidades. Aquí en la conversión de unidades tienen que tener súper claro cuando nosotros nos referimos a un intervalo de temperatura o a una temperatura puntual. Tienen que tener muy claro también cuando se utiliza nuestro comodín, nuestro peso molecular, es decir, a veces tengo que dividir por él, otras veces tengo que multiplicar por él. ¿Okay? Tienen que tener claras también los exponentes que deberían utilizar. Si hago una conversión de unidades con exponentes, no olvidar que en el valor numérico, en el módulo, también tengo que elevar los exponentes. ¿Ya? Bien, nuestra conversión de unidades va a valer un 12%. También van a tener un ejercicio con intra o extrapolación simple y doble para que ustedes me demuestren que en el caso que el valor experimental no se encuentre en la tabla, ustedes también lo podrían estimar. ¿Ya? Acá hay que demostrar gráficamente el procedimiento que ustedes realicen y completar una tabla con temperatura, presión, volumen, etcétera, para el ejercicio que les esté dando. ¿Ok? Luego, nuestro ejercicio 2 tiene un 35%, ya tenemos un 70%, determina el trabajo y calor de procesos isobárico, isocórico e isotérmico. Deberás realizar figura PV indicando todos los procesos. En nuestro diagrama PV, como siempre, es este, por ejemplo, a este diagrama me refiero, ¿ok? Y en procesos isotérmicos, que es la última materia que estamos viendo, deberás realizar la tabla PV y el gráfico de área, o sea, tienen que realizar esta tabla y tienen que realizar este gráfico, el cual tiene que ser hecho a escala, ¿ya? Bien, este último debe ser estar a escala. Se pedirá que completes tablas como las siguientes: temperatura, presión, volumen, energía interna, trabajo y calor para los procesos. Más el 30% de los portafolios. Los portafolios que nosotros vamos a considerar para esta prueba van a ser los portafolios que se entreguen hasta esta semana, que son los portafolios 1, 2 y 3. Recuerda que el portafolio 4 dimos una semana más para que lo puedan presentar en la primera semana de junio, ¿okay? Después de la prueba. Acá les hice un ejemplo de prueba para que ustedes ejerciten realizar la conversión de 2 por 10 a la menos 5, estas son cosas inventadas, BTU elevado a 0,5 por libra elevado a 2,5 por grados Fahrenheit al cuadrado para oxígeno. Siempre tienen que tener muy claro cuál es la sustancia que les estoy dando. El peso molecular es 32 y lo tienes que transformar a eso. Solo pueden utilizar las tablas de conversión que yo les entregué en la asignatura. Pueden usar las tablas azules o las tablas del PDF blanca, la que ustedes quieran. Y escribir todo el procedimiento de la conversión. No se va a aceptar que en la prueba pongan el resultado nada más. La respuesta o el desarrollo del ejercicio tiene que estar tal como yo se lo indico acá. ¿Ok? Acá les hice el resultado. Ustedes traten de hacerlo solito para que puedan ver, examinar si es que están bien para la prueba. Si es que hacen bien este ejercicio, significa que están súper bien para el ejercicio de conversión de unidades. No hay mayor dificultad que esa en la prueba. El segundo ejercicio, te doy la temperatura 153 grados Celsius y el volumen 0,42, y te pido que realices las estimaciones para la presión y la entalpía. Y ahí te pongo, es obligatorio que realices las figuras, etc. Entonces, la figura que yo quiero que me pongas acá es por cada interpolación, o por cada intrapolación, o por cada extrapolación que hagas, me tienes que hacer esta figura. Por ejemplo, aquí yo indico que en el punto rojo es a 4 megapascal, a 200 grados Celsius, tengo que utilizar una intrapolación, utilizando el líquido saturado, este valor, y el valor de líquido comprimido a 5 megapascal. Este es otro ejercicio, este salió en la prueba del semestre pasado. Agua se encuentra inicialmente a 1 megapascal y 250 grados Celsius y ocurren estos procesos. Realiza diagrama PV y completa las siguientes tablas, ¿ya? No olvides que en el isotérmico tienes que agregar los gráficos, o sea, el gráfico de las áreas, y el cual tiene que estar a escala, y la tabla de donde tú obtuviste los resultados. Aquí te lo pongo, en el problema 2, en el proceso isotérmico debes escribir esta tabla, estos son los resultados, y aquí está el gráfico que yo utilicé.
Aquí yo calculé toda el área directo, no hice ni 1F, ni 1G, ni nada, sino que calculé el área directo de acá. Por eso se me repiten las presiones. ¿Ya? Bueno, chiquillos, un error común es realizar el gráfico PV sin considerar la escala. Y cuando ustedes hacen eso, tienen todo el problema malo. ¿Okay? ¿Qué es hacer a escala? Por ejemplo, hagan este gráfico, muy simple, inventado total. Entonces tenemos la presión, el volumen. ¿Qué significa escala? Que si yo hago 0,2, 0,4, 0,6, esta distancia es igual a esta, son equidistantes. Yo no podría decir que esto es 0,9, porque la distancia es 0,2, ¿ok? 0,8, 0,1, lo mismo acá. La escala la escojo yo. Puede ser 1, 2, 3, 4, puede ser 3, 6, 9, 12, como ustedes quieran, o 1,5, 3, 4,5, 6. Pero tienen que ser equidistantes los espacios. Tengan cuidado con eso, porque yo diría que el 60% de los estudiantes se equivocan en eso. Bien, chicos, como desafío para la semana próxima, en realidad es para el 6 de junio, ¿ya? Inventa un ejercicio que tenga al menos 3 procesos, al menos. Uno isocórico, uno isobárico y uno isotérmico en fase de vapor sobrecalentado, no en líquido comprimido, porque el líquido comprimido siempre se te va a hacer una línea recta, ¿ok? Entonces en ese ni siquiera es necesario utilizar todos los puntos, porque en la zona de líquido comprimido generalmente la isoterma es una línea recta. Así que usa por favor vapor sobrecalentado. El proceso isotérmico debe ser tal que tenga al menos 5 puntos experimentales para realizar el gráfico. Me refiero a estos puntos experimentales. ¿Ya? Recuerda que debes dibujar a escala el diagrama de áreas para la zona isotérmica. Al menos debe haber una inter, intra o extrapolación doble. Y acá te puse que si quieres este ejercicio lo puedes dividir, ¿ya? Si quieres lo realizas independiente del ejercicio de trabajo, es decir, en ese caso deberías hacer 2 ejercicios, uno con interpolación, intrapolación y extrapolación, así como el ejercicio de la prueba, como este ejercicio, ¿ya? Y el otro, como este. Deberías hacer uno con inter, intra y otro de trabajo, ¿ok? Bien, niños, espero que les haya quedado claro. Yo sé que así es, yo sé que va a ser una misión cumplida por parte de ustedes, son muy inteligentes. Adiós.